El análisis del paisaje tiene una larga y fructífera historia en arqueología, especialmente mostrando cómo se producen los espacios que habitamos los seres humanos, cómo se representan y en qué conflictos participan. Una extensión más reciente de la arqueología del paisaje ha llevado a preguntarse por la manera como el paisaje se convierte en bien patrimonial, no tanto indagando por la forma como ocurre, sino por las consecuencias que produce. Puesto que el patrimonio no es un conjunto de bienes estables, neutros y con valores y sentidos fijos, sino un proceso social que se acumula, se renueva y produce rendimientos que los diversos sectores apropian en forma desigual, es necesario describir las asimetrías y relaciones de poder inscritas en la movilización de los sentidos patrimoniales en las retóricas nacionales, posnacionales y étnicas. Lo que quiero hacer es una descripción muy rápida, centrándome en dos paisajes patrimoniales en Sudamérica, que son los caminos, las misiones jesuíticas guaraníes y los caminos de los incas. Voy a hacer un contexto muy rápido. Las misiones alcanzaron a ser 30 en su momento culmen a finales del siglo XVIII, y redujeron a unos entre 150.000 y 200 guaraníes. Por muchas razones, las misiones fueron abandonadas gradualmente y al principio del siglo XIX ya no existían como centros activos. Se abandonaron y lo que sobrevivió fueron sus ruinas, que fueron pasto de la acción patrimonial, sobre todo desde una perspectiva global en la década de 1980, y fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad en diferentes años, 7 de ellas, 4 en Argentina, 2 en Paraguay y 1 en Brasil. Ahí están localizadas. Esto es lo que se llamaba la Paracuaria. Esto es Brasil, Argentina, donde está la mayor parte de las misiones, de las ruinas de las misiones hoy. Los caminos de los incas era una red extensísima que ni siquiera era una red de caminos exclusivamente, y tampoco era solo de los incas, eran caminos mucho más viejos. Y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2014, después de una tarea concertada de los 6 países donde hubo presencia incaica, que están acá. Muy bien. Rápidamente, entonces, voy a hablar de las dos cosas. Voy a empezar con las misiones. Veo a un grupo de jóvenes guaraníes viendo The Mission, esta película de 1986 dirigida por Roland Joffé, que retrata las llamadas guerras guaraníticas de la década de 1750, que no fueron guerras, sino masacres espantosas. Los veo porque han sido filmados viendo esa película en el documental Tava, Aldea Pedra, realizada por cineastas guaraníes sobre la importancia de las misiones y sus ruinas para las poblaciones guaraníes actuales. Una película dentro de otra película, entonces, y yo viendo 2 películas desplegándose, entrelazándose, contando cómo la historia es escrita por los que ganan, cómo es impugnada por los que pierden, contando cómo los colectivos marginados y silenciados por la autoridad del patrimonio se relacionan con ella, pero a partir de una ontología diferente que cuestiona su significado, el del patrimonio, y en particular su absoluta naturalización. 7 de las ruinas, esta es una reconstrucción de la misión de San Ignacio Miní en Argentina, 7 de las ruinas de las misiones fueron declaradas Patrimonio Mundial hace unos años, y ese significado universal y humanístico se extiende a las demás, pero antes de eso fueron patrimonios regionales y nacionales. ¿Qué se ha patrimonializado de las misiones? La idea general de la civilización, desde luego, no el legado de las sociedades sometidas por esa idea. Esa idea fue genocida, violenta e impuesta a los indígenas porque estaba sólidamente basada en la creencia de que era mejor, superior, más avanzada. Estaba basada en el supuesto, no discutido entonces y poco discutido ahora, de que existían jerarquías naturales articuladas por criterios raciales y religiosos. Por eso, en la relación entre los jesuitas y los guaraníes, esto es San Miguel en Brasil, por cierto. Por eso, en la relación entre los jesuitas y los guaraníes, lo que ha contado en su mayor parte es el lugar de los primeros, no el de los últimos. Lo que más ha importado es la modernidad que aún representan los jesuitas. En ese relato, salvo en algunos campos académicos, los guaraníes son mudos, el eslabón más débil de la cadena narrativa de las misiones. La presencia de los guaraníes en el relato misionero, ese relato que perdura hasta hoy a través de la patrimonialización, es oscura, opaca y desigual, y exige preguntar: ¿por qué patrimonializar las ruinas de las misiones, esos objetos signos de un proyecto que en cualquier caso, y desde donde quiera que se lo mire, con mucha o poca empatía, con poco o mucho desprecio,
fue parte de la conquista de América, una de las más grandes empresas genocidas de la historia. ¿Por qué patrimonializar precisamente esas ruinas? ¿Testigos elocuentes de la sumisión de los guaraníes a la civilización? ¿Testigos de la reducción? Porque son parte de un genocidio bueno, digamos, si pudiera concebirse algo tan absolutamente abominable. Pero no es eso lo que el humanismo siempre ha hecho, justificar el colonialismo y su violencia, si conduce a la civilización a sacar a esos pobres indios de su condición primitiva y primordial. Entonces sí, se puede patrimonializar un objeto signo que es parte de una empresa genocida. Es más, se debe patrimonializar. Aunque la retórica nacional de los tres países, Paraguay, Argentina y Brasil, es diferente, el hecho civilizador de los jesuitas en territorio indígena aparece en ellos como un ejemplo notable, ya sea como un modelo idealizado y bucólico de convivencia puramente utópico, o como una manera pacífica de insertar a los indios en la modernidad, es decir, una forma civilizada de civilizar, soslayando desde luego que sucedió a través de la violencia religiosa. Aunque el patrimonio borra el significado original, digamos, de lo que patrimonializa e impone nuevos significados, no es en este caso la narrativa patrimonial de la UNESCO tan humanista como el acto de civilización de los jesuitas, o que vendría a señalar entonces que el humanismo es un mismo animal totémico y violento que solo ha cambiado de piel. ¿No vendría esto a resignificar el acto de la civilización y a renovar su validez, ahora como desarrollo, a través del patrimonio? Desde que las ruinas de las misiones fueron elevadas a patrimonio mundial, al mismo tiempo que se creó el mercado común del Cono Sur, el Mercosur, la búsqueda de una historia común y sobre todo de mercancías comunes ha sido notoria. Las misiones no han escapado a esa búsqueda. Su valor utópico se convirtió en valor de cambio al que el desarrollo se aferra con fuerza. Hechas estas preguntas elementales sobre los sentidos patrimoniales de las misiones, quedan expuestos sus protagonistas, los de entonces y los de ahora. Los guaraníes, los jesuitas, los encomenderos, los colonos, los funcionarios coloniales y republicanos, los historiadores, los antropólogos, los agentes patrimoniales. Se entrecruzan esos protagonistas y borran las fronteras entre pasado y presente. Las misiones y sus ruinas son íconos centrales en los imaginarios de los tres estados-nación en los que ahora se encuentran, en la manera como ayudaron a construir eso que Rita Segato llamó formaciones nacionales de alteridad, regímenes históricos de creación del otro de la nación y ahora de la posnación. Preguntar por ella desde esas formaciones es preguntar por el lugar de su otro, el lugar de los guaraníes, y encontrar que el suyo es un lugar más bien opaco y llenado de manera disímil y desigual en Argentina, Brasil y Paraguay a lo largo de los últimos siglos. Lo primero que llama mi atención cuando pregunto por el lugar de los guaraníes en las misiones es la falta de consenso, no tanto histórico sino actual. La narrativa canónica y dominante sobre las misiones fue conservadora, unidireccional y estática. Fue una apología de los hechos civilizadores de los misioneros, sin reconocer la agencia de los indígenas y, si a eso vamos, tampoco la de la historia. Pero la historiografía sobre los guaraníes de las misiones ha cambiado y ahora investiga su papel activo, alejándose de la idea de su pasividad esencial que otorgaba, hasta hace poco, el papel central del relato de los jesuitas. Allí, en esa pregunta, por su agencia, empieza a formarse cierto consenso. No pasa lo mismo cuando la pregunta se desplaza del carácter fantasmal de los guaraníes misioneros a la concreción de los guaraníes actuales. En otras palabras, cuando se pregunta sobre la relación entre los guaraníes de hoy, especialmente los Umbia, y los guaraníes de las misiones, lo que equivale a preguntar, por supuesto, acerca de la relación entre los guaraníes actuales y las misiones o sus ruinas. Allí reina el disenso, como si los cuerpos reales, individuales y sobre todo sociales, desafiaran la posibilidad de establecer respuestas inequívocas. Allí reina el disenso porque el lugar de los guaraníes contemporáneos en el relato misionero ya no es solo un tema académico, como en el caso de la historiografía, todavía dominada por preocupaciones disciplinares, sino más bien político. Este disenso se puede ver comparando las narrativas sobre las misiones y sus otros en los tres países, que haré brevemente. En Brasil, el relato de las misiones tuvo a los jesuitas como protagonistas hasta la década de 1980, cuando se produjo un cambio dramático. El protagonismo pasó a los guaraníes debido principalmente a la militancia académica
sobre todo en torno a la demarcación de tierras indígenas. Como resultado, la relación de los Mbiá con los guaraníes de las misiones ya no es un tema de discusión, sino de documentación, en etnografías, talleres, documentales. Una bandera política, una coyuntura, una manera de asegurar la continuidad en el tiempo y el espacio y contrarrestar la versión que deslegitima los reclamos de los Mbiá, mayormente territoriales. Una versión que señala que son recién llegados. En la disputa jurídica sobre cuestiones de tierra, la continuidad temporal y territorial es fundamental, y ser herederos de los guaraníes de las misiones proporciona un excelente combustible retórico a los Mbiá y a sus partidarios académicos. Esto no ocurre en Argentina y Paraguay, donde el enfoque del tema es académico, no político, y donde, no por casualidad, las regulaciones para demarcación de tierras indígenas son inexistentes o no se aplican. En esos dos países hay pocas dudas. Los guaraníes actuales no están completamente relacionados, sí están con los guaraníes de las misiones, y por lo tanto su relación es más bien etérea. Dicho de otra manera, mientras que en Brasil el tema ya es claramente discursivo, en los otros dos países sigue siendo sustantivo. Mientras que en Brasil abandonó los límites positivistas de la investigación disciplinaria y los criterios modernos de realidad, en Argentina y Paraguay tal abandono, tal escape, está todavía lejos de ocurrir. Los antropólogos en Argentina y Paraguay dicen no conocer las expresiones de los Mbiá sobre las misiones o sus ruinas, implicando que no están interesados en ellas. Pero de ser así, ¿no debería ser ese desinterés supuesto o distancia supuesta ser la razón de una investigación aún desatendida? ¿No parece posible afirmar que los Mbiá no están relacionados con los guaraníes de las misiones, que no sean sus herederos, salvo desde los reclamos de verdad de las disciplinas modernas y su canal monológico de comunicación? En esto, como en muchas otras cosas, las verdades disciplinarias son ideológicamente veladas. Mientras el proyecto misionero se celebra, incluso si el énfasis recae en los jesuitas, inferiorizando a los guaraníes, pobres almas infantiles, al mismo tiempo se niega un lugar a los guaraníes contemporáneos, que se dice llegaron al área misionera no hace mucho, incluso después que los europeos del este que poblaron la región, polacos, alemanes, desde finales del siglo XIX, y que han creado una muy curiosa cultura misionera, y cuya vida, para los guaraníes, transcurre entre la pobreza y el asistencialismo. Las diferencias entre los tres países en este asunto también se deben a tradiciones académicas diferentes, en cierta medida cerradas. No se conocen bien, a pesar de cierta fluidez e intercambios. Si las misiones fueron una cuestión de fronteras, no solo geográficas, sino también culturales, su investigación académica es otra forma de frontera. No porque se ubique en la frontera conceptual, en el sentido, por ejemplo, de Gloria Anzaldúa, sino porque establece límites rígidos y bastante infranqueables. Los historiadores aquí, los antropólogos allá, los brasileños aquí, los paraguayos allí, como antes los indios de las misiones aquí, los indios de la selva allá. Fronteras entre temas entonces, pero también entre tradiciones académicas. Vista la foto de ayer, desde el rincón discursivo, no desde el disciplinario, la brusca separación entre los guaraníes de las misiones y los guaraníes contemporáneos tiene connotaciones catastrofistas y es parte de la reproducción de la dicotomía civilizado-salvaje, parte del significado ilustrado del patrimonio, los indios misioneros en las ruinas, los indios contemporáneos fuera de ellas, como en esta foto, vendiendo artesanías. Un contraste insultante, vergonzoso, digno del acto patrimonial, tan desinteresado de la suerte de los indios nuevos como preocupado por el destino de los indios viejos. Parte de las tradiciones académicas, los indios de las misiones con los historiadores y los indios actuales con los antropólogos, sin vasos comunicantes, cada uno de ellos conservando su parcela de conocimiento y, como no, su parcela de otredad. Parte, pues, de la negación de la coetaneidad. Si el tema se ve desde la esquina discursiva, entonces otras cosas comienzan a emerger, incluso en términos de divergencias ontológicas. En la memoria de los Mbiá, el relato misionero, pero no su conversión patrimonial moderna, es una fuente histórica firme y relevante para su lucha por territorio y autodeterminación, lo que ha sido notado ya por muchas personas. Sin embargo, los Mbiá no se relacionan con el poder del discurso patrimonial desde una perspectiva diferente, como si se tratara de un problema meramente epistemológico. Abordan la peculiaridad ontológica de su narrativa histórica de manera independiente de cómo se concibe y moviliza el patrimonio. Vamos con las misiones, con los caminos rápidamente. Subo con Raúl Tenesaca a la cuesta de Culebrillas, un tramo ecuatoriano del Capañán, de los caminos de los Incas. Esta es la cuesta de Culebrillas. Raúl va adelante
saltando ágilmente sobre las piedras. Yo voy detrás, cansado, guardando el poco aire de estas alturas. Camino por siglos de historia, pasando de un tiempo a otro en este camino que caminaron Atahualpa y Pizarro y Bolívar antes que yo, y también millones de rostros que la historia tan selectiva no recuerda. Camino, por eso me gustaría, en busca de la conexión con los caminos que hicieron los incas y sus ancestros. Camino por un tiempo que se resiste, no se rinde, es rebelde y difícil de atrapar. Yo, que vivo a miles de kilómetros de distancia y vengo aquí a caminar y a describir, por supuesto, a dejar mi marca en este relato. Raúl vive abajo, en una comunidad cerca de Achupayas, vive de poco, como casi todos los de por aquí. Tiene una pequeña chacra donde cultiva cereales y tubérculos. Está construyendo piscinas para truchas y piensa hacer un alojamiento para los turistas que habrán de venir cuando la promesa de progreso que supone el Capañán se materialice en unos pocos mochileros dispuestos a hacer la larga y hermosa caminata Singapirca. De repente, el camino que ha caminado toda su vida es mucho más que la línea sinuosa y serpenteante que lo lleva a tantas partes. El camino ya no es el camino, ahora es el Capañán. Los desheredados ven en él una sólida promesa. Ahora ofrece desarrollo, una curación elusiva, aunque su costo puede ser terriblemente alto. Sin embargo, es innegable que un patrimonio comercializable es atractivo, especialmente como ocurre con tanta frecuencia, cuando los pueblos que viven cerca o en sitios o paisajes patrimoniales son indigentes, en situaciones en las que los pueblos desfavorecidos se comprometen con entusiasmo con el patrimonio y el mercado. La relación es bastante desigual, una iteración de la época colonial. Además, la patrimonialización del camino es violenta. La política de nombrar de la que participa está implicada en la política de acumulación. Nombrar lugares como patrimonio está atrapado en la reproducción de procesos más amplios de fetichización que buscan eliminar las relaciones modernas de desposesión. En Pomata, en la orilla sur del lago Titicaca, a pocos pasos de la frontera de Perú con Bolivia, pregunté por el camino de los incas. Nadie sabía nada. Pregunté por el Capañán, mucho menos. Fui a la estación de policía, no tenía ni idea. Fui al municipio, donde un hombre responsable de la imagen institucional me dijo que había oído hablar del asunto, pero que no estaba demasiado seguro. Entonces recordó que otro funcionario podría saber mejor. Lo llamó, sabía mejor. El camino de los incas, el portentoso Capañán de la UNESCO, al que me llevó, está a pocas cuadras de donde estábamos. Es el modesto camino que une Sisipampa con Pomata, al otro lado de la colina, quizás desde tiempos tan antiguos que ya no se recuerdan. Es el camino utilizado por los lugareños para ir de un lugar a otro. El camino, simplemente. Nada de incas o de Capañán, una nada que expone la jerarquía del nombrar. La patrimonialización del camino no es tan inocente como parece y como se proclama. Más allá de los llamados a la identidad, bastante vaporosos, por cierto, la integración y el desarrollo se encuentra en una condición ontológica. El camino como patrimonio, es decir, como Capañán, es un avance de la ocupación postmoderna de territorios y subjetividades que anteriormente no habían sido intervenidos de una manera tan agresiva, porque la verdad es que no le interesaba al capital. Esta condición ontológica es evidente en la articulación del proceso patrimonial con los discursos del desarrollo, desde el obvio difundido por los agentes del patrimonio, el turismo, hasta otros muchos menos obvios como el extractivismo y su expansión concomitante de infraestructura. Esta jerarquía de obviedad sugiere que el turismo es un señuelo que distrae la atención analítica y política de donde puede ser más importante describir vínculos más profundos y perjudiciales entre el patrimonio y el desarrollo. No es que las consecuencias del turismo no sean importantes, por supuesto, ya que han demostrado causar daños duraderos a las frágiles solidaridades comunitarias y a las relaciones antiguas. Es que el turismo es mucho menos dañino y con impactos que de alguna manera pueden ser limitados o incluso reducidos que el avance ontológico más amplio que el patrimonio respalda y legitima y cuya cara constantemente lava. Un componente básico de ese avance es la naturalización de la inevitabilidad del desarrollo, del extractivismo, de su violación de derechos naturales y humanos. En línea con tal avance, la industria del patrimonio también es extractiva, no extrae productos tradicionales sino nuevos, lo que llama valores patrimoniales de sus lugares de origen en redes de relaciones cuya importancia
no es solo histórica. Si el turismo es el mal menor, digamos, el mal mayor es que los habitantes locales ingresan por completo en una ontología que habían visto apenas desde lejos. El acto patrimonial sobre los antiguos caminos andinos los crea como otros y los ubica fuera de este tiempo, aquí también negándoles la coetaneidad. Después de todo, debe proporcionar la autenticidad temporal que exige el turismo, es decir, tienen que pertenecer a un tiempo diferente, cuando el camino era un camino y no una ruina, cuando era el camino y no el Capañán. Son los herederos no herederos del camino, la sal étnica que condimenta el plato patrimonial que los turistas comen con avidez y por el que pagan precios a veces escandalosos. Ahora su cultura es un conjunto de mercancías para la venta, pesadas y evaluadas por su potencial de consumo por otros que vienen de afuera solo por el momento. En la transformación industrial de los caminos andinos en el glamoroso Capañán de la UNESCO, la nostalgia juega un papel importante. Es una nostalgia de una época anterior, la de los incas y sus antepasados, con su poderosa resonancia de lo auténtico andino, que aún no ha perdido su halo utópico, aunque ha sido disminuido y sometido a la forma mercancía. Ese es el halo utópico que transfiere el Capañán. Y bueno, su totalidad fantasmal, mundos truncados, mundos que podrían haber sido alternativas bucólicas, pero también bucolizadas, un tema central para la industria del turismo ante las depredaciones de la posmodernidad. Bucolizadas, por supuesto, porque la idealización de una Arcadia perdida, un paraíso localizado en las montañas andinas, tanto como en la niebla del sueño romántico, contrasta positivamente con la aporía de la civilización. Esta nostalgia tiene un potencial político indudable, aunque ninguna agenda contemporánea lo reivindique por completo. Sin embargo, la nostalgia descrita por Fredric Jameson como un componente básico de la posmodernidad es incompatible con una historicidad genuina y se limita a usar el pasado como un componente histriónico de una coreografía temporal restringida a la experiencia del aquí y el ahora. Esta es la nostalgia que domina la experiencia del Capañán y no pone el pasado, como diría Jameson, más allá de todo rescate estético, sino justamente dentro de los límites exclusivos de ese rescate estético. Y por ello entendemos un rescate que elude deliberadamente el mundo de lo político como transformación. Porque el poder de la patrimonialización es justamente su capacidad de neutralizar, cuando no de eliminar, los significados históricos reales del bien patrimonializado al mismo tiempo en que lo entrega al consumo como bien cultural en un espacio enteramente vaciado de historicidad. Por eso, la patrimonialización es capaz de tomar un bien como el camino, que perteneció a un mundo sometido y pisoteado por la conquista, pero aún así temido como un posible horizonte de insubordinación, y colocarlo en un espacio aséptico e inofensivo al que concurren los turistas de manera tan desprevenida como a una fiesta de domingo. Esta doble operación, neutralizar cierto sentido de lo político y entregar al mercado cultural, ha sido muy exitosa para el patrimonio a nivel mundial. Este vaciamiento de la historicidad, este poner el pasado más allá de cualquier empresa política no moderna, hace de la industria del patrimonio una estupenda aliada de las políticas gubernamentales en la era del neoliberalismo multicultural y sobre todo una punta de lanza fundamental en la cruzada ontológica posmoderna. Aunque la patrimonialización del camino es ampliamente promovida y patrocinada, esto no significa que no haya sido cuestionada. Varias comunidades en Argentina y Perú se han opuesto con argumentos que provienen de la protección territorial y que han sido pronunciados desde un lenguaje cultural que, como en el caso de las misiones, se traduce en diferencias ontológicas. Porque para vender el Capañán como patrimonio de la humanidad es necesario poner fin a las relaciones de las que participaba. Para venderlo en el mercado turístico y como un elemento importante de la soberanía ontológica posmoderna, las otras voces que lo nombran deben callar. Al hacerlo, la autoridad del discurso patrimonial produce dos lugares. Uno, legitimado donde moran los que creen y aceptan ese discurso, y otro, descalificado para quienes resultan refractarios. La cuestión es francamente maniquea. Hay buenos, los que saben qué es el patrimonio y cómo cuidarlo, los que actúan como sus herederos, como si se tratara de una propiedad y no de un significado, aquellos que se invisten del papel de sus guardianes, expertos autonombrados que lo tratan como un niño indefenso que debe ser protegido y custodiado, que lo despojan de su condición histórica. Y hay malos, los que no saben qué es, los que aún no han oído que el antiguo camino andino es ahora el Capañán, un activo del patrimonio mundial. Los buenos están del lado del conocimiento disciplinario y las leyes, el enredo de regulaciones que separa el patrimonio de la vida y que determina qué es un bien patrimonial, dónde encontrarlo, cuándo establecerlo, cómo cuidarlo.
Los malos están del lado de lo ilegal, del lado de la ignorancia, están en las afueras de lo moderno. Los buenos saben que el camino que se ha convertido en patrimonio significa identidad, progreso, desarrollo, que ponerse a él sería tan ignorante como estúpido. Los malos oscilan entre un escepticismo sostenido o un radicalismo agresivo y una complacencia ansiosa en vía de convertirse en buenos. Parafraseando a Stuart Hall, cuando se ejerce el conocimiento del patrimonio en la práctica, los que son conocidos de una manera particular están sujetos a él, y quienes lo producen tienen el poder de hacerlo real, de reforzar su validez, su estatuto como realidad. Así visto, el Capagnan no es libre. Está atrapado por el discurso que lo creó, midió y circuló. Es el discurso del patrimonio entonces el que convierte los modestos caminos andinos en el Capagnan de los anuncios globales. Pero el Capagnan, celebrado y promovido como un emblema de identidad y desarrollo, oculta que su significado está controlado por la autoridad del aparato patrimonial, y que las otras voces que tienen interés en el asunto no son realmente escuchadas. Cuando aparecen en escena, incluso si su potencial si su potencial contradictorio, incluso si su potencial contradictorio ya ha sido neutralizado, solo están allí para santificar con su presencia el argumento disciplinar. Oculta desagradables realidades sociales, jerarquías, desigualdades, violencias. La historia que va del levantamiento de Manco Inca y Tupac Amaru, al Taqui Unqui, de José Miguel Condorcanqui a Juan Santos Atahualpa, es la historia de la lucha por la restitución del mundo como era hasta que comenzó el Pachacuti desatado por los españoles. El cronista Martín de Murúa tradujo Pachacuti como volver a la tierra, en el sentido de transformarla y quitar y desheredar lo suyo, la inversión del orden, la patrimonialización del camino con su violenta acumulación por desposesión es, me parece, una continuación del Pachacuti por otros medios. A tiempo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Cristóbal.